El objetivo número uno del inversor no debe ser tratar de hacerse rico, sino tratar de ser independiente financieramente. André Kostolany. Kostolany, quien operó en los mercados financieros mundiales durante más de 8 décadas, lo tenía clarinete. Ser independiente financieramente significa no tener que claudicar ante tu jefe ni arrodillarte ante tus clientes. Mejor reflexionar una hora sobre dinero que trabajar toda una semana por él. Hoy día, tener un empleo no es suficiente para garantizar un nivel adecuado de vida. Aún así, la gran mayoría va con el piloto automático puesto. Trabajan, pagan sus facturas, algún capricho que otro, y la rueda vuelve a girar y girar, mes tras mes, año tras año, así hasta lograr cotizar 38 años y cobrar menos dinero del que cobran ahora. Y lo que es aún peor, algunos incluso recurrirán a la deuda para pagarse sus vacaciones soñadas. 2 semanas de placer a cambio de 50 semanas de sufrimiento, pagando intereses por encima del 20% por algo que, en un tiempo, no será otra cosa que un recuerdo difuminado. Y la mayoría de veces no es por una cuestión vital, sino para presumir en redes sociales de un estilo de vida lujoso del que, ni de lejos, pueden soñar tener. Pero lo peor es que no se detienen a pensar si lo que están haciendo tiene sentido o no, simplemente se dejan llevar por la corriente del carpe diem. Total, ya cuidará de nosotros papá Estado cuando nuestro cuerpo no tire. Pero el tema de las pensiones, como ya bien sabes si sigues nuestro canal, se está poniendo muy feo. Por eso, cada vez se alzan más voces que hablan de buscar la independencia financiera. Pero, ¿realmente es posible alcanzarla? ¿Qué pasos deben seguirse para lograrla? ¿Hay alguna fórmula o atajo que nos permita alcanzarla de manera más veloz? ¿Qué dicen los detractores? En el vídeo de hoy vamos a explorar la libertad financiera a fondo. Así que, quédate hasta el final del vídeo, dale un buen like, comparte, suscríbete si todavía no lo has hecho, deja un comentario para que el algoritmo de YouTube recomiende el vídeo a más personas, ya que esto contribuye a que nuestro canal continúe creciendo, y recuerda activar la campanita de todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Comenzamos. La libertad financiera es, en esencia, la capacidad de cubrir todos tus gastos y estilo de vida sin depender de un empleo activo o de trabajar por obligación. Esto se logra cuando tus ingresos pasivos, es decir, los ingresos provenientes de inversiones, propiedades o negocios automatizados, son mayores o iguales a tus gastos regulares. Aquí ya encontramos la primera clave del problema. Como habrás adivinado, la mayoría de personas se concentran, tan solo, en los ingresos provenientes de su actividad como trabajador por cuenta ajena. Cierto, hay personas que cuentan con ingresos muy elevados y eso les permite un muy buen nivel de vida. Pero esto tiene una cara oculta. Esas personas están sometidas a niveles de estrés elevados y además suelen trabajar muchas horas. Por otro lado, su nivel de vida elevado implica generalmente estilos de vida muy caros. Y si algún día, por la razón que sea, dejan de tener ingresos elevados, las consecuencias pueden ser nefastas financieramente. Las personas con ingresos no tan elevados tienen una ventaja en este sentido. Alguien que cobre 1.000 euros de salario, con el tiempo y esfuerzo suficientes, podría un día generar otros ingresos de 1.000 euros de forma pasiva. Por lo que ya no dependería tanto de un salario único al suponerle, únicamente el 50% de sus ingresos totales. Pero para alguien que ingrese un salario de 6.000 euros, pedirle que destine tiempo y esfuerzo para generar 1.000 euros, un 18% del total de sus ingresos totales, de forma pasiva, podría no resultarle demasiado estimulante. Es posible que consiga generarlo a través de bonus de su propia empresa. La parte mala, por supuesto, es que eso le va a atar, más todavía, a su trabajo. Una persona con bajos ingresos, por otro lado, se verá, más que otra con ingresos elevados, alentada a controlar sus gastos de manera más exhaustiva. La propia necesidad de un mayor control presupuestario puede suponer una ventaja a largo plazo.
Una vez tenemos claro cuánto ganamos y cuánto podemos destinar a ahorro e inversión gracias a nuestro presupuesto preestablecido, el tercer paso consiste en decidir nuestra estrategia de inversión para recibir ingresos pasivos. ¿Voy a invertir en empresas que pagan elevados dividendos? ¿Voy a ahorrar para dar la entrada de un inmueble que posteriormente pondré en el mercado de alquiler? ¿O voy a tratar de buscar algún tipo de negocio paralelo que me genere ingresos de forma automatizada como una lavandería automática o máquinas de vending? Bien, hasta aquí sobre el papel no parece tan complicado. Pero entonces, ¿por qué tan poca gente lo logra? ¿Realmente es posible alcanzarla? Sí, claro que sí, pero no es fácil. Requiere disciplina financiera, invertir tiempo en educación financiera, y que esos ingresos complementarios sean consistentes en el tiempo. Si eliges una empresa de dividendos que de la noche a la mañana decide no repartirlo más, tu plan se va al traste. Si tu inquilino decide no pagarte el alquiler, prepárate para sufrir un calvario. Y si la localización de tu lavandería automatizada no es la adecuada, no generarás el suficiente flujo de caja para compensar el dinero invertido en el negocio. Las cosas no son, por desgracia, de color de rosa. Otra forma de lograr libertad financiera con ingresos modestos es viviendo frugalmente y con control absoluto y orwelliano sobre la economía como en la cultura nórdica IE, tema que abordamos en un vídeo anterior. Una variante del IE, más centrada en lo económico que en lo espiritual, es el movimiento FIRE. FIRE son las siglas de Financial Independence, Retire Early, Independencia Financiera, Jubilación Anticipada. Este es un movimiento surgido en Estados Unidos, alrededor de 2010, que propone ahorrar e invertir una gran parte de los ingresos para jubilarse mucho antes de la edad tradicional. Y no estamos hablando de un retiro a los 55 o 60 años, sino de jubilarse, incluso a los 30 o a los 40 años. Para lograr ese ambicioso objetivo no dudan en ahorrar agresivamente. Muchas personas seguidoras de ese movimiento ahorran entre el 50 y el 70% de sus ingresos. Y después invierten ese ahorro en fondos indexados, bienes raíces o ETFs. La parte mala es que deben vivir por debajo de sus posibilidades, controlando sus gastos al máximo. Si quieres unirte a este movimiento, olvídate de tu café matutino, de cenar langosta, de tus suscripciones de Netflix y a la Champions League, y confórmate con 4 días de camping al año, en lugar de tu hotelito resort de 4 estrellas superior. Olvídate, en resumen, de cualquier lujo innecesario y céntrate en lo esencial. Pagar primero aquello que tú no controlas como el alquiler o los suministros, y economizar al máximo las compras que puedes controlar como la comida, la ropa y el calzado. Pero, ¿cómo determinan cuánto deben ahorrar para alcanzar su objetivo? ¿Y cómo determinan ese objetivo de ahorro? Pues básicamente mediante lo que se conoce en finanzas como la regla del 4%. Esta máxima es simple. Debes poder sustraer el 4% de tus activos totales cada año, a lo largo de tu vida, sin que te quedes nunca sin dinero. Si tus gastos anuales son, por ejemplo, de $25.000, necesitas tener $625.000 ahorrados. Y si no los tienes parados en una cuenta, mejor, ya que podrías generar todos los años un 4% de rentabilidad y mantener esos $625.000 a lo largo del tiempo y dejarlo a tus herederos. ¿Qué menos, después de no permitirles tener la PlayStation ni dejarles ver el juego del calamar? De todos modos, si no quieres prescindir de tus pequeños guilty pleasures como ver a bandas jóvenes como Aerosmith o Guns N' Roses pagando $200 a pie de pista, tienes 4 modalidades de FIRE para elegir. El Lean FIRE, que es la modalidad que hemos visto. El Fat FIRE, que busca mantener la independencia manteniendo un estilo de vida cómodo o alto, lo que implica ahorrar e invertir de manera más agresiva. El modelo Barista FIRE, donde se cubren los gastos básicos con inversiones, pero se trabaja a jornada parcial por elección personal. O el Coast FIRE, que es para aquellos que ya tienen invertido lo suficiente para su retiro y solo trabajan para cubrir sus gastos actuales. Dicho todo esto, quizás pienses, esto no es para mí. Y probablemente lo sea para la mayoría de personas. Pero como hemos visto en las distintas modalidades, no necesariamente el movimiento FIRE requiere siempre sacrificios importantes.
y si lo requiere, se concentran, especialmente, durante los primeros años, que es cuando el ahorro debe ser mayor, se tienen que evitar las deudas, y se debe renunciar a ciertos lujos. Por otro lado, la consecución o no de los objetivos, además, depende de factores como los ingresos iniciales disponibles. Tu lugar de residencia, ya que impacta directamente en tu coste de vida, ya que no es lo mismo vivir en Lugo, Querétaro o Mendoza, que residir en Madrid, Barcelona o Buenos Aires. Y, ¿por qué no decirlo?, de la estabilidad económica y política de tu país. Para muchos, sin embargo, todo esto de la libertad financiera no es más que una utopía, y para los más radicales, nada más que una auténtica patraña. Los principales detractores del movimiento subrayan que, primero de todo, es un objetivo muy poco realista para la mayoría de las personas, ya que requiere de ingresos altos o muy por encima del promedio para ahorrar el 50 o 70% que promueven. Quienes ganan salarios bajos o tienen cargas familiares grandes no pueden aplicar el modelo tan fácilmente. Un TikToker que se mude a Andorra lo tiene mucho más fácil que una familia con ingresos medianos, que difícilmente puede ahorrar la mitad de sus ingresos si vive en una ciudad cara como San Sebastián y que además tiene hijos pequeños a su cargo. El segundo punto que critican es que el movimiento basa sus objetivos en supuestos financieros cuestionables. Argumentan que la regla del 4% está basada en rendimientos históricos del mercado estadounidense que han estado cerca del 10% de rentabilidad, pero eso no garantiza que en el futuro no existan periodos prolongados de inflación o crisis económicas severas, que se traduzcan en rendimientos menores en el futuro. El retiro anticipado, pues, exige mantener inversiones sostenidas durante 40 y 50 años, algo difícil de garantizar. Si bien a largo plazo, se ha demostrado que permanecer en el mercado de valores es una apuesta ganadora, aguantar prolongados periodos bajistas de mercado puede ser difícil mentalmente. Un periodo como entre 2000 y 2013 donde el rendimiento del mercado de valores fue nulo puede ser devastador para un FIRE. Y con rendimientos menores, como el ofrecido por los bonos del Tesoro de máxima solvencia, puede resultar extremadamente difícil esta estrategia. Otro punto crucial: jubilarse joven no siempre es tan satisfactorio. Algunas personas que logran su objetivo pueden experimentar aburrimiento, falta de propósito o aislamiento social. El trabajo no es solo una fuente de ingresos, también lo es de identidad, comunidad y motivación. El daño psicológico de perseguir esta estrategia puede resultar devastador si nos volvemos obsesivamente restrictivos. En la etapa de acumulación de capital, algunos adeptos viven con una frugalidad tan extrema que puede afectarles en la calidad de vida y en sus relaciones interpersonales. Hay casos de personas que renuncian a viajes, relaciones sociales o incluso atención médica para mantener sus objetivos de ahorro. Ya que hablamos de atención médica, retirarse anticipadamente en países sin sistema de salud pública universal puede resultar ser un deporte de alto riesgo. En Estados Unidos no tienes derecho a sanidad pública si no tienes un trabajo. Muchos FIRE no consideran adecuadamente, por tanto, la partida destinada a los gastos médicos, seguros o imprevistos a largo plazo derivados de 30, 40 o 50 años sin ingresos activos. Gozar de buena salud es fundamental y problemas derivados de la falta de este pilar fundamental puede dar al traste con todo el plan. Por último, señalar que muchos adeptos que abogan por la independencia financiera son, sencilla y llanamente, fake. Los adalides de la libertad financiera siguen trabajando en blogs, canales de YouTube, consultorías y mentoría, o venden cursos de inversiones. Entonces, ¿es realmente un retiro o solo un cambio de carrera hacia un trabajo más flexible o pasivo? En conclusión, el movimiento FIRE puede ser inspirador y útil como guía para vivir con intención, controlar tus finanzas y no depender siempre de un empleo. Pero no es una solución mágica ni aplicable universalmente. Sus ideas deben adaptarse a cada realidad personal, económica y social. Por eso, antes de finalizar, quisiera saber cuál es tu realidad y si ves posible alcanzar un retiro anticipado. Me encantará leerte en la sección de comentarios. Invertir es un maratón, no un sprint.